Bien, muy buenas noches, doctores. Es un honor y placer para mí poder dirigirme a todos ustedes. Espero que a partir de estas clases, pues yo pueda compartir con ustedes todo lo que puedan, tratar de sacarme todo el jugo que puedan para que puedan tener un mejor desenvolvimiento en la rama de ginecobstetricia. ¿Ya? Al final digo algunas cosas que sí me gustaría decirles desde el punto de vista logístico, no del tema, así que, ¿qué les parece si empezamos directamente con el tema de control prenatal? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctor, se ve la pantalla. Perfecto. Espérenme un ratito. Vamos a poner un pequeño caso clínico, ¿no? Se trata de una mujer de 28 años de edad, tiene una gesta para cero, ¿no? Esa es su fórmula obstétrica actual, actualmente con 12 semanas de gestación. Acude a su primer control prenatal. Refiere náuseas matutinas, pero sin vómito. No presenta antecedentes médicos de relevancia ni consumo de medicamentos. Fumadora hasta hace un año. Niega consumo de alcohol o drogas. No tiene antecedentes familiares o enfermedades genéticas o malformaciones. Al examen físico, signos vitales normales, examen obstétrico no muestra anormalidades. Dentro de los laboratorios destaca una hemoglobina de 11 gramos sobre decilitro y una glucemia de 85 miligramos sobre decilitro. La ecografía muestra un feto único con latidos cardíacos normales. Vayan pensándolo. ¿Qué es un control prenatal? Es una serie de, Es un con- es una serie de conjunto, contactos. Sus es una micrófonos, serie por de favor. entrevistas, visitas programadas de la embarazada con el objetivo de Subimos los micrófonos, por Su favor. micrófono, por favor. Ya, están silenciados. Bueno, por definición tenemos que es una serie de contactos, entrevistas, visitas y que tienen que ser programadas, es decir, la vamos a ver a la paciente más de una oportunidad, ¿no? Con el objetivo de que a la embarazada le vamos a entregar un control minucioso de su embarazo para que éste llegue correctamente al término, ¿ya? El control prenatal tiene que estar registrado en la tarjeta de control prenatal o también denominada historia clínica perinatal, que prácticamente tiene los mismos componentes que una historia clínica regular, común y corriente, ¿no? Tenemos datos de afiliación, tenemos antecedentes familiares, personales, especialmente los patológicos, tengo antecedentes ginecobstétricos en una de las casillas y después tengo datos acerca de la gestación actual, o sea, el embarazo que se tiene ahora, y luego se tiene en cuenta todas las consultas que se realizan de manera programada con la paciente, ¿ya? Es, que se llama recomendable y aconsejable que antes de que la paciente logre un embarazo, debería realizar una consulta preconcepcional, aproximadamente entre 2 a 3 meses antes. ¿Cuál es la función o el motivo para realizar un cuidado preconcepcional? Prevenir infecciones, control de enfermedades crónicas, ya sea diabetes, hipertiroidismo, lesiones renales y que se llama hipertensión arterial. Tiene que haber un asesoramiento para reducir los efectos congénitos en el producto. Vamos a volver a citarlo, pero se recomienda que una mujer consuma ácido fólico previo al embarazo y en los primeros meses del embarazo también para prevenir defectos del tubo neural, lo vemos luego, ¿ya? Y también es importante para ver si la paciente está utilizando medicación que pueda ser probablemente teratógena para el producto, que se llama retirarla y además de hacer actividades de educación tanto en el cuidado preconcepcional como en el del control prenatal, son muy importantes. Bueno, aquí vemos que se llama las características que tiene que tener un control prenatal, ¿ya? Tiene que ser lo más temprano posible, es decir, que sea precoz. La idea es que el primer control prenatal sea realizado en el primer trimestre, antes de las 13 semanas.
Luego tiene que ser periódico. ¿Qué significa? Que tiene que tener una frecuencia en relación al embarazo. La bibliografía reporta que es normal tener al menos 5 controles prenatales. Y si la paciente fuera de alto riesgo obstétrico, debería tener entre 8 o más controles prenatales. También tiene que tener actividades de educación, promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la paciente embarazada. Dentro de las actividades de educación y promoción, por ejemplo, siempre se debería hablar sobre las citas programadas, cuándo debería ser, los cambios que va a producir la paciente durante su embarazo, signos y síntomas que va a presentar dependiendo de la edad gestacional, cómo debería prepararse la paciente para la etapa ya del parto e inclusive en las últimas semanas y en los últimos controles hasta se debería hablar sobre lactancia materna, ¿ya? También un control prenatal debería ser de alta cobertura, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que deberíamos alcanzar un alto porcentaje de la población. ¿Qué significa? Si yo tengo una población X y una paciente embarazada viviera muy lejitos, yo tendría que llegar hasta ella, hasta esa paciente, para realizarle su control prenatal. Debería ser el esfuerzo. Más sin embargo, pues tenemos problemas para poder cubrir estas características del control prenatal. No es el costo. Se refiere de que las organizaciones deberían satisfacer la consulta gratuita del control prenatal, ¿no? Nuestro Seguro Universal de Salud, por ejemplo, lo hace, pero no es exclusivo, ¿no? Hay lugares donde sí pueden haber costo. La organización que el centro de salud o el hospital, clínica, lo que sea, no tenga una adecuada organización en relación, por ejemplo, a enfermería, nutrición, servicio médico y que todos hablen un mismo lenguaje, ¿no? La barrera cultural y geográfica definitivamente es uno de los grandes problemas, ¿no? Por lo menos para no haber alta cobertura o para no haber una buena comunicación. En cada control prenatal vamos a hacer algunas actividades que algunas son para cada control prenatal y algunas son, por ejemplo, para solamente 2 oportunidades a lo largo del embarazo, como algunas van a ser solamente en una oportunidad, ¿no? Como por ejemplo, fijar cronograma. Esto simula de que vamos a colocarle a la paciente cada cita que tiene que tener ella, ¿no? En la tarjeta de control prenatal está este detalle. La administración de ácido fólico, que tiene que ser especialmente los primeros 3 a 4 meses y mejor si tiene además la administración preconcepcional también de 2 a 3 meses. Categorizar a la embarazada. Tenemos que, una vez en función a sus antecedentes personales y ginecobstétricos, tenemos que categorizar a la paciente si es un embarazo regular o es una paciente de alto riesgo, ¿no? Determinar del mismo monto si esta paciente ya tiene factores de riesgo que puedan catalogarla, categorizar también a la paciente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si ha tenido antecedentes de cesáreas, enfermedades de base, antecedentes que se llama de consumo de medicamento, antecedentes infecciosos, ya lo vamos a ver en la tarjeta. Grupo sanguíneo, por lo general esto solo se realiza una sola vez porque la paciente no va a cambiar su grupo de sangre hasta que se muera. En cada control prenatal es de vital importancia tener en cuenta el aumento de peso. La talla casi no va a modificarse. La bibliografía dice que por el efecto del embarazo a edades gestacionales a término, la paciente puede disminuir 1 centímetro, pero por lo general no es relevante. Debemos pedir hematocrito y hemoglobina para ver si la paciente que tenemos en contacto está con anemia y por lo general pedimos en el primer trimestre y en el último trimestre. Actividades de educación, por lo general, en todo control prenatal. Identificar adicciones en la paciente, si es que consume algún medicamento y obviamente drogas de abuso. Alcohol y cigarrillo es lo más que podríamos encontrar probablemente. Signos vitales en cada control prenatal. Altura uterina en cada control prenatal. Glicemia podemos pedir entre el primero y tercer trimestre. Si la paciente tiene factores de riesgo para diabetes gestacional o la paciente es diabética, se debe de realizar un test de tolerancia oral a la glucosa a la semana 24 de embarazo. También podemos solicitar infecciones que tengan en cuenta que puedan afectar al producto, es decir, infecciones perinatales.
Muchas de ellas correspondientes al grupo TORCH y algunas que no están, pero que son importantes, como por ejemplo VIH, sífilis, Chagas, toxoplasmosis, hepatitis B, citomegalovirus. En nuestro medio, además que se llama, podemos solicitar rubiola, también podemos solicitar tétanos, dependiendo de si la paciente tiene factores de riesgo. También es muy sugestivo realizarle un examen de orina porque las pacientes embarazadas muchas de las veces presentan bacteriuria asintomática, tanto en el primer como en el último trimestre. Vacunación debe estar registrado si la paciente tiene. En nuestro medio son dos vacunas importantes, rubiola y difteria y tétanos. Para su bibliografía solamente está tétanos, ¿ya? Donde más adelante lo volveré a repetir, pero dice, si toda paciente tiene una cobertura de la vacuna del toxoide tetánico en los últimos 10 años, no requiere que se le aplique una nueva vacuna, ¿ya? Métodos anticonceptivos posteriores a la culminación del embarazo actual, ecografías, que son 4 las más importantes, luego la vemos, y cómo va a ser el desenlace perinatal, es decir, cómo va a concluir ese embarazo, tiene que estar dentro del esquema de actividades. Es muy importante valorar el aumento de peso que tiene una embarazada, ¿ya? Se llama evaluación antropométrica. Si una paciente de bajo peso correspondiente a un índice de masa corporal menor a 19,8, dice la literatura que debería aumentar de peso durante el embarazo entre 13 a 16 kilos. Si la paciente tiene un peso normal, es decir, de un índice de masa corporal de 19,8 a 26, debería tener un aumento de peso correspondientes a 11 y a 13 kilos. Si la paciente tiene sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal entre 26 a 29, debería tener un aumento de peso menor, es decir, de 8 a 11 kilos. Si tiene obesidad, es decir, un índice de masa corporal mayor al 29, debería tener un aumento de peso del 6 al 7, de 6 a 7 kilos. Si fuera un embarazo gemelar, miren aquí un aumento de peso mucho mayor, de 15 a 20,4 kilos, y en un embarazo triple de 22,7 kilos. De todos modos, siempre tanto el peso, la altura de fondo uterino, siempre se valora en función a percentiles de peso, ¿no? Porque tiene rangos. Y también podemos utilizar la curva de la Organización Mundial de la Salud para el peso, ¿no? Porque, por ejemplo, conforme va subiendo la edad gestacional, vemos que también los parámetros de peso van aumentando y no se mantienen estables. Bien, aquí tenemos, ¿no? Actividades que se realizan en el control prenatal. Ya les había comentado, aquí arriba tengo la afiliación, antecedentes familiares, personales, ¿no? Dentro de los antecedentes gineco-obstétricos sí me interesa saber el número de embarazos previos que tiene, cómo han concluido esos embarazos, si fueron por parto, aborto, cesárea, ¿ya? De ellos, cuántos viven, cuántos han fallecido, ¿no? Es bien importante tener en cuenta. Y además ya podemos ver que hay casillas que están marcadas de color amarillo. Cada casilla de color amarillo simula un factor de riesgo en la paciente, ¿ya? Por lo general, esta parte solamente son actividades que se realizan solo una vez. No volvemos a hacer afiliación y antecedentes luego del embarazo, digo, luego de los controles. Pero sí hay actividades del control prenatal que deberían ser más seguidas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunas que solicitamos en los 3 trimestres, ¿no? Como por ejemplo, si fuma, hay alcohol o hay actos de violencia. Les volví a decir, ¿no? La presencia de la vacuna de la rubiola. Y más importante, en la bibliografía que tienen ustedes, la vacuna para el tétanos, ¿no? El toxoide antitetánico. Si una paciente no tiene cobertura durante los últimos 10 años del toxoide tetánico, la primera dosis que debería ser administrada a esta paciente es entre las 20 a 24 semanas. Y la segunda dosis administrarla en un intervalo aproximadamente de un mes, porque lo que recomienda la bibliografía es del 26 a 32 semanas de gestación. Ahí deberíamos administrar el toxoide tetánico, ¿ya? ¿Qué se llama? Aquí podemos ver el grupo de sangre solamente se realiza una oportunidad. El test de toxoplasmosis puede ser al comienzo de la gestación y después al finalizar la gestación. Lo mismo que VIH, lo mismo que la hemoglobina.
Aquí está claramente si hemos administrado ácido fólico a la paciente, ¿no? Folatos, donde la dosis para una paciente que no tiene factores de riesgo o antecedentes de malformación en el producto del tubo neural, la dosis de ácido fólico debería ser de 0,4 miligramos. Pero si la paciente tiene alto riesgo, la dosis debería ser 4 miligramos diarios. ¿Ya? También tenemos que se llama glicemia en la primera mitad del embarazo, en la segunda mitad del embarazo, eh, por bibliografías más o menos, el punto de corte de la glicemia debería ser entre 95 o menos 92 miligramos o decilitro. Miren, la barrera es muy cortita, apenas son solo 3, ¿no? Les había comentado que siempre se pide examen de orina, se hace estudio para Chagas, para malaria, para sífilis. Y tenemos algunas actividades que ya sí se realizan sí o sí en cada control prenatal, ¿no? ¿Qué debemos siempre controlar? Peso, signos vitales, donde me interesa específicamente la presión arterial, esto para determinar trastorno hipertensivo del embarazo de manera previa. Debo medir la altura de fondo uterino y una vez que alcanza entre los 20 24 centímetros o 20 semanas, 24 semanas, perdón, de gestación, su bibliografía dice de que la tasa de crecimiento de la altura de fondo uterino es de aproximadamente 0,8 centímetros por semana, ¿ya? También siempre deberíamos evaluar la vitalidad fetal, esto escuchando los latidos del corazón del bebé, la frecuencia cardíaca fetal, y siempre deberíamos realizar actividades de consejería. Eso es lo que deberíamos hacer en cada control prenatal. La paciente embarazada tiene unos requerimientos en función a su dieta, porque hemos visto bastante bien que en las medidas antropológicas la paciente tiene que aumentar de peso, ¿no? Se refiere de que una paciente debería consumir, de que el embarazo, perdón, requiere una energía entre 70 a 80 kilocalorías, ¿ya? Que por lo menos cada paciente debería consumir 25 gramos de proteína, 600 gramos de lípidos, de hierro 800 miligramos, que esto se consigue con una dosis de 27 miligramos de sulfato ferroso o fumarato ferroso, las dos alternativas que más se utilizan, ¿no? Calcio entre 25 a 30 gramos, zinc 11 miligramos y de vitamina A 100 microgramos, ¿no? Sin embargo, las únicas dos vitaminas u oligoelementos que la paciente no puede reemplazar con la dieta común y corriente simplemente es el hierro y el ácido fólico. Por eso es que la administración de estas dos moléculas va a ser la única que vamos a administrar durante el embarazo. El ácido fólico tiene la característica y el beneficio de prevenir los defectos del tubo neural en el producto, es decir, malformaciones en el sistema nervioso central, ¿ya? Como por ejemplo anencefalia, mielomeningocele, espina bífida, ¿ya? Mientras que el hierro va a prevenir la anemia en la paciente embarazada. Una paciente durante su control prenatal hay que tener en cuenta de que puede tener ciertas complicaciones nutricionales que nos pueden hacer un defecto en la alimentación, especialmente en los primeros 4 meses del embarazo, que por lo general la paciente va a presentar náuseas y algunas de ellas evolucionan al vómito de tipo gástrico, alguna que otra vez de tipo bilioso, ¿ya? Algunas pacientes van a presentar pirosis, que es la sensación del dolor urente en la zona de epigastrio, boca del abdomen, del estómago, ¿no? Pica, pacientes que les gusta comer cosas que no son comestibles, tierra, yeso, hielo, ¿ya? Y muchas de las pacientes por actividad también hormonal van a presentar constipación, porque tanto la hormona gonadotrofina coriónica como la progesterona tienen la característica de disminuir el peristaltismo abdominal e intestinal. Por lo tanto, las pacientes es el motivo por el cual van a tener tanto náuseas y vómitos como constipación. Dentro de las actividades de contenido educativo que tiene que tener una paciente para el control prenatal, van a destacar siempre lo que se le debe explicar, ¿no? Los cambios anatomofísicos del embarazo. Es responsabilidad del médico explicarles o del personal de salud
explicar a la paciente embarazada todo lo que va a ocurrir desde el punto de vista hormonal, como también desde el punto de vista anatómico. Debería todo personal de salud hablar sobre los hábitos de la paciente, de evitar el humo, el consumo de cigarrillo y alcohol, evidentemente, donde ya de por sí solamente el hecho de que a la paciente le pidamos que no fume, evitamos que haya restricción de crecimiento intrauterino. Y con el uso de alcohol, que podamos disminuir el síndrome de abstinencia fetal o algunas malformaciones. La podemos preparar a la paciente para el parto, ¿no? Damos toda la consejería de todos los cambios que van a ocurrir también en este desenlace. Y es muy importante hablar sobre lactancia materna. Con este pequeño repaso acerca de la teoría que tiene su libro acerca del control prenatal, vamos a pasar a las preguntas. Por favor, doctores, ustedes ahora son dueños del chat para poder responder las mismas. Un control prenatal es eficiente, excepto si es precoz o temprano, periódico continuo, completo integral, de poca cobertura o todas son correctas. Las de Entonces, el control prenatal tiene las siguientes características. Es precoz, periódico, completo y de amplia cobertura, ¿no? Aquí lo que está errado, evidentemente, es de poca cobertura. ¿A partir de qué edad gestacional se debería realizar control prenatal cada 4 semanas? 22 semanas, 32 semanas, 24 semanas, 28 semanas o 27 semanas. 27 semanas. Primero, El ideal es que el primer control prenatal se realice de manera precoz, les decía, antes de las 13 semanas. El siguiente entre las 23 y 27. Luego, uno cada 4 semanas a partir de la semana 27. Se asocia con aumento de riesgo de rotura prematura de membranas, coriamnionitis, parto prematuro e infección neonatal y puerperal, colonización del cuello uterino por E. coli, por Gardnerella vaginalis, por Clamidia trachomatis, por estreptococo del grupo B o todos. el D. Respondan por chat, colegas, por favor, para que participemos todos. En el caso específico del estreptococo del grupo B, su colonización en cuello uterino y o vagina se asocia con un aumento de riesgo de ruptura prematura de membranas, coriamnionitis, parto prematuro e infección neonatal y puerperal. ¿Ya? Me gustaría que le pongan una estrellita a esta bacteria, porque cuando se hable de ruptura prematura de membranas es indispensable no hablar sobre esta bacteria. En algunas tarjetas de control prenatal o historias clínicas perinatales hay una capita por si hemos hecho cultivo para esta bacteria. Utópico en nuestro medio, pero está dentro del parte del control prenatal, ¿ya? Una mujer embarazada con índice de masa corporal pregravídico de 18, ¿cuánto de peso debería aumentar o es recomendado? 11 a 13 kilos, 13 a 16, 8 a 11, 6 a 7 o de 15 a 9 a 20.4. 13, 16. Aquí podemos ver, ¿no? El aumento de peso recomendado, ¿no? Si es bajo peso menor a 19,8, debería tener un aumento total de 13.6, ¿no? Si es peso normal, 11 a 3. Sobrepeso, 8 a 11. Obesidad, 6 a 7. Gemelar de 15 a 20 y el embarazo triple mayor de 22, ¿no? Entonces aquí la respuesta es de 13 a 16 kilos, porque está con un índice de masa corporal menor, ¿no? A característico de ser
Desnutrición. ¿Cuánto es el costo metabólico de una embarazada? De 7.000 a 800, 700 a 8.000 800. kilocalorías, 700 a 800, 70.000 a 80.000, 2.000 a 3.500, 3.000 a 7.000 kilocalorías. El costo metabólico del embarazo en energía, ¿no? Se ha estimado que es aproximadamente entre 70.000 a 80.000 kilocalorías. Estos datos provienen de mediciones en mujeres europeas bien nutridas y con una adecuada ganancia de peso, ¿no? La cuota extra de energía que requieren las gestantes durante el segundo y tercer trimestre es de aproximadamente 300 kilocalorías por día. Entonces, la respuesta es de 70.000 a 80.000. ¿Cuál es la recomendación más adecuada para la suplementación en el primer trimestre de embarazo? Hierro 60 miligramos día, ácido fólico 0,4 miligramos día, calcio 1 gramo día, ácido fólico 4 miligramos día o vitamina D 1.000 unidades internacionales día. Ácido fólico. Compañera, 0,4. ¿puedes apagar tu Apague micrófono? su Por favor, micrófono. podemos responder por el chat, por favor. Por el chat, por favor. Siléncienle. La suplementación con ácido fólico es crucial en el primer trimestre para prevenir defectos del tubo neural en el producto. La dosis recomendada para una mujer sin antecedentes es de 0,4, ¿no? Entonces aquí tenemos, sí, la respuesta es B, de 0,4. ¿Cuál de los siguientes exámenes es imprescindible en la primera consulta prenatal? Hemoglobina glicosilada, pruebas de función hepática, tamizaje para VIH y sífilis, radiografía de tórax o prueba de esfuerzo cardíaco. Aquí podemos ver claramente, ¿no? Actividades que deberían solicitarse al comienzo y al final del embarazo. Tenemos VIH, tenemos sífilis, deberíamos pedir hemoglobina, pero no glicosilada, ¿no? Solamente la glicemia sí podemos pedirla en ayunas. Aquí está el estreptococo, justamente como les había comentado, pero solamente en una oportunidad. Donde están algunas actividades que igual son en 2 oportunidades. Creo que no hay más, además de los hábitos. Tamizaje para VIH y sífilis es lo que deberíamos realizar en la primera consulta prenatal, ¿no? ¿Qué prueba es obligatoria para identificar posibles malformaciones en el segundo trimestre del embarazo? Ultrasonido en la semana 18-22, amniocentesis a las 12 semanas, resonancia magnética fetal, tomografía computarizada o Doppler de arteria umbilical. Durante el embarazo, 4 son las ecografías que deberíamos solicitar de manera importante. La primera, la precoz, es la cuando la paciente se entera que está embarazada, ¿no? Es decir, en la cual vemos que hay la presencia de un saco gestacional y un embrión, mucho mejor si es que podemos determinar además su embriocardia, ¿ya? Tenemos además otra ecografía que es por lo general la que le denominamos la cromosómica, que está comprendida entre la semana 11 a 13,6. En esta, lo que se evalúa son 2 situaciones en especial.
translucencia nucal, este espacio que ocurre en la nuca, y la presencia de huesos nasales, ¿no? Con estos detalles podemos, que se llama, determinar si el producto puede tener posible síndrome de Down o alguna trisomía. La ecografía estructurada es aquella que se realiza, sí, entre las 18 a 24 semanas, en la cual se puede ver morfológicamente a todo el producto, ¿no? Se le ve todos los organitos del producto. Y tenemos la obstétrica final o obstétrica a secas, que debería ser entre las 34 y 36 semanas, en la cual se determina situación y posición del producto, cantidad de líquido amniótico, localización de la placenta, ¿no? Entonces aquí sí, la respuesta es A. Durante el control prenatal, ¿qué medición es la más útil para evaluar el crecimiento fetal? Índice de masa corporal materno, medición de fondo uterino, Doppler de T uterina, ultrasonido pélvico o ecografía transvaginal. Aquí podemos evaluar en relación al crecimiento fetal, que no es lo mismo a la ganancia de peso materno, ¿no? El crecimiento fetal, que se llama, es en función a la altura uterina. Alguien me dice acá en el chat, bueno, yo después digo el comentario, ¿no? Preguntas muy fáciles. Grueso les han preguntado en los últimos 3 años, doctores. Grueso, muy grueso les han preguntado. Pero de todos modos, al final pongo preguntas de examen, ¿eh? Durante el control prenatal, ¿qué medición es la más útil? Ah, ya, medición del fondo uterino. ¿Cuál es el objetivo principal del control prenatal en el primer trimestre? Realizar tamizaje para diabetes gestacional, detectar malformaciones fetales, evaluar el bienestar fetal a través de monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, identificar factores de riesgo y establecer una relación con la paciente o medir el peso del feto. Bueno, ya les había comentado, doctores, que se llama la idea de hacer el control prenatal en el primer trimestre es justamente identificar factores de riesgo, hacer actividades de consejería, ¿no? Y ya después de ello va a dar el desenlace que puedan tener en todo su control prenatal siguiente, ¿no? Entonces, el principal en el primer trimestre siempre es identificar factores de riesgo. Se ha demostrado que una ingesta adecuada de folatos previa al embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación protege al embrión de padecer síndrome de Down, retardo de crecimiento intrauterino, fisura del labio palatino, defectos del tubo neural o todos. El ácido fólico es necesario como coenzima en las reacciones de transferencia de átomos de carbono que ocurre para la síntesis de nucleótidos y división celular, por lo que sus necesidades incrementan sustancialmente durante el embarazo. Se ha demostrado que una ingesta adecuada de folatos previa al embarazo y durante las primeras 12 semanas de gestación protege al embrión de padecer defectos del tubo neural, ¿no? La alimentación habitual no logra cubrir las necesidades básicas, ¿no? ¿Cuáles son los defectos del tubo neural? Anencefalia, espina bífida, encefalocele. Esas son las principales. La respuesta es solamente defectos del tubo neural. Si la alimentación de la embarazada es variada y adecuada en energía, no es necesaria la suplementación rutinaria de vitaminas y minerales, a excepción de hierro, zinc, ácido fólico, ahí C o todos.
La planificación de la alimentación en la gestante debe realizarse teniendo en cuenta la incorporación diaria de alimentos de distintos grupos de cantidades adecuadas para asegurar el aporte necesario de nutrientes. Si la alimentación de la embarazada es variada y de adecuada energía, no es necesaria ninguna vitamina, a excepción de hierro y ácido fólico. En una mujer embarazada que presenta una hemoglobina de 11 gramos sobre decilitro en el primer trimestre, ¿qué recomendación es la más adecuada? Iniciar transfusión sanguínea, suplementación con ácido fólico, suplementación con hierro, realizar una biopsia de médula ósea o no realizar ningún tratamiento. Los niveles de hemoglobina de 11 gramos sobre decilitro son indicativos de anemia leve en el embarazo, por lo que se debe recomendar hierro. Pero, doctores, asimismo, no la paciente estuviera con anemia, la idea es suplementar del mismo modo con hierro. En una mujer embarazada que presente hemoglobina está. El hábito de dejar de fumar durante el embarazo son efectivas para reducir bajo peso al nacer, riesgo de preeclampsia, eclampsia, parto prematuro, A y C o todos. El hábito de fumar es considerado nocivo por la totalidad de autores. En las mujeres que fuman, con mayor incidencia de recién nacidos de bajo peso. Una revisión sistemática, ¿no?, demostró que las intervenciones conocidas para evitar abandonar el hábito de fumar durante el embarazo son efectivas para reducir el parto prematuro, el bajo peso al nacer. ¿En cuál consulta se debe determinar el grupo sanguíneo de la madre? Primera, segunda, última consulta, A y C o todos. No, en la primera y en la única. No deberíamos ver grupo de sangre en ninguna otra consulta más, ¿no? Embarazada con obesidad se aconseja una ganancia de peso entre los percentiles 10 a 25 para la edad gestacional, 25-50, 50-75, 75-90 o 90 y 125 para la edad gestacional. Aquí. Mándame esta bachera. ¿No? Ya sea por percentiles 10 a 25, que corresponde a 6 a 8 kilogramos al término. La primera tomo. Ay, ¿la tomé? Ujú. Ya. Un segundo. Ay. Doctora Evelyn, su micrófono, por favor. Por algún motivo no puedo silenciar. Bueno, aquí sí las respuestas estaban como estaban en 10 a 25, es el percentil. El crecimiento constante del útero entre las semanas 20 a 35 es de 0.3 centímetros por semana, 0.5, 0.8, 1 o 1.2. La altura en función de la edad gestacional muestra un crecimiento lineal hasta la semana 37 del embarazo, ¿no?, con un discreto aplanamiento posterior. Este crecimiento constante entre las semanas 20 y 35 es de 0.8 centímetros por semana, ¿no?, que corresponde al percentil 50. El esquema recomendado para la primovacunación antitetánica en adultos con fin de prevenir tétanos neonatal es de una sola inyección de toxoide tetánico, 2 inyecciones con intervalo de 2 semanas, 2 inyecciones con intervalo de 4 semanas, 4 inyecciones con intervalo de 2 semanas, 4 inyecciones con intervalo de 3 semanas.
El esquema recomendado de primo vacunación adultos para prevenir tetanus natal es 2 inyecciones de toxoide tetánico, perdón, administradas con un intervalo mayor de 4 semanas, ¿no? Ello producirá en la mayoría de las vacunadas títulos protectores para anticuerpos antitoxina que durarán varios años. 4 semanas es el intervalo. Mujer embarazada que recibió antitetánica esquema completo hace 3 años. ¿Cuál es la conducta? Se debe aplicar refuerzo de 0,5 mililitros un mes antes del parto. Se debe aplicar refuerzo de toxoide tetánico 0,5 a las 20 semanas, a las 24 semanas, 0,5 a la primera consulta o no se vacuna. Ahí tienen el flujograma de vacunación, ¿no? Si tiene una vacuna antitetánica previa, no se debería administrar, ¿ya? Pero que se llama, si no lo tiene, la primera dosis, como habíamos visto, ¿no? Y si es menos de 5 años, sí debería administrarse el refuerzo. No se vacuna esta paciente. El uso de la siguiente sustancia tiene efecto nocivo para el producto en el sistema nervioso central. Alcohol, cafeína, tabaco, A y C o todos son correctos. El alcohol o su metabolito, el acetaldehído, posee efectos teratogénicos que en las madres alcohólicas manifiestan el síndrome alcohólico fetal. Este síndrome se caracteriza por neonatos con restricción de crecimiento pre y postnatal, un compromiso del sistema nervioso central y alteraciones faciales. ¿Ya? Solamente es alcohol, doctores. Pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes maneras de Leopold se utiliza para determinar presentación fetal? Esto lo vamos a ver la siguiente, pero les han puesto semiología por si acaso, que no está en los capítulos, como parte de anatomía. Los signos de certeza que se aceptan como indiscutibles de embarazo son latidos, movimientos, palpación y percepción de partes fetales, latidos fetales, movimientos fetales, palpación de partes fetales, percepción de partes fetales. Latidos, movimientos, palpación, todo prácticamente. Los requerimientos de hierro durante el embarazo es de 420 miligramos, 350 miligramos, 840 miligramos, 1200, 2000 microgramos. 840 miligramos, que eso se consigue con la administración de 27, es la dosis para sulfato ferroso. Se considera valor normal de hemoglobina en una embarazada de igual o mayor de 10 gramos en tercer trimestre, 10 gramos en primer trimestre, 11 gramos en cualquier trimestre, 12 gramos en cualquier trimestre, 10 gramos en cualquier trimestre. La respuesta ese año es 11 gramos en cualquier trimestre. El aporte energético de los macronutrientes, tomando en cuenta las kilocalorías gramo. Entonces ahí tienen varias opciones. Esta pregunta, por si acaso, ha ingresado en 2 oportunidades en el examen, ¿no? Grasas 9 kilocalorías, proteínas 4, hidratos de carbono 4, grasas 12, proteínas 4, hidratos de carbono 4, grasas 9, proteínas 6, hidratos de carbono 4, grasas 12, proteínas 4, hidratos de carbono 6, grasas 9, proteínas 6, hidratos de carbono 6. La respuesta era A, con
9 kilocalorías gramo de grasas, proteínas 4 kilocalorías y hidratos de carbono igual 4. Si se habrán dado cuenta, autores, no es que les van a colocar mucha cosa rebuscada, o por lo menos no ha sido así la normativa durante los últimos 3 años, ¿ya? Puntos claves del tema. El objetivo del control prenatal es prevenir complicaciones maternos-fetales y mejorar los resultados del embarazo mediante la identificación temprana de riesgos y la intervención oportuna. Número y frecuencia de visitas. Idealmente, las visitas prenatales deben realizarse de manera mensual hasta la semana 28, cada 2 semanas entre las 28 y 36 y semanalmente desde la semana 36 hasta el parto. Tamizaje inicial. En la primera visita prenatal siempre se deben realizar pruebas clave como hemograma completo, grupo sanguíneo y grupo sanguíneo y RH, evidentemente, VIH, VDR, hepatitis B, glucosa en ayunas, análisis de orina y cuando esté indicado una citología de cuello uterino. Ácido fólico y hierro, recomendar la importancia de la suplementación de ácido fólico antes del embarazo y durante el primer trimestre, la dosis es 0,4 sin factores de riesgo para los defectos del tubo neural, ¿no? Y el hierro se suplementa en el segundo y tercer trimestre para prevenir anemia, ¿no? Detección de diabetes gestacional, se realiza una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 24 y 28 de gestación, siendo el tamizaje de glucosa en ayunas y la prueba de sobrecarga de glucosa herramientas esenciales. Monitoreo de presión arterial. El control de la presión arterial es fundamental para detectar preeclampsia, que puede desarrollarse después de las semanas 20 de gestación. Las pacientes de alto riesgo pueden beneficiarse del uso de aspirina en bajas dosis. La ecografía obstétrica en el primer trimestre, 11 a 14 semanas, confirma la edad gestacional y la viabilidad. La ecografía de la semana 18 a 22 evalúa malformaciones fetales. ¿Ya? Evaluación de la salud fetal a partir de la semana 20. La medición del fondo uterino es importante para detectar alteraciones de crecimiento fetal, como restricción de crecimiento intrauterino o macrosomía. Monitoreo de las anomalias cromosómicas. El tamizaje prenatal de neuploidías mediante ADN fetal, de sangre materna y translucencia nucal son claves en el primer trimestre, ¿no? Translucencia nucal es en ecografía. Inmunizaciones en el embarazo. La vacunación contra la influenza está recomendada durante cualquier trimestre. La vacuna de tétanos, que viene por lo general añadida a difteria, ¿ya? Que se administra entre las semanas 27 y 36, dependiendo del esquema. La evaluación de hemoglobina y anemia. Anemia se diagnostica con niveles que caen por debajo de 11 gramos sobre decilitro en el primer trimestre o 10,5 en el tercer, por si acaso, ¿ya? Signos de alarma en el embarazo. Debe recordar educar a las pacientes sobre signos de sangrado vaginal, contracciones regulares antes del término, pérdida de líquido amniótico, disminución de los movimientos fetales. Preeclampsia, eclampsia, la detección temprana de proteinuria y presión arterial elevada es de vital para prevenir complicaciones graves como estos trastornos. Los síntomas de preeclampsia incluyen cefalea, visión borrosa y dolor epigástrico, ¿ya? Tiempo de relajación térmica. El concepto de tiempo de relajación térmica es importante para entender la interacción de la energía lúmica de los tejidos y las restricciones de la vacunación. Las vacunas de virus vivos, como MR y la vacuna contra la varicela, están contraindicadas durante el embarazo debido al riesgo para el feto. Le pueden tomar una captura de pantalla a las principales preguntas que tienen los flashcards para que ustedes puedan resolverlas personalmente. Bien, doctores. Por lo pronto, eso, control prenatal. Denme un momentito, vamos a empezar Doctor, con... ponga el otro lado la pantalla con la pregunta. Ay, perdón, quería el flashcard, perdón. Denme un momentito. Espérenme un segundito, por favor. Si la pueden sacar un screenshot. El tema de control prenatal es bien cortito.
Bien. Vamos a pasar al tema con amenaza de parto prematuro y qué se llama. Después voy a darles el micrófono o el chat abierto para que puedan hacer sus preguntas, por favor, doctores. ¿Ya? Tengo un caso clínico, mujer de 30 años de edad, tiene el antecedente, o en su fórmula obstétrico, perdón, es 2 gestas y un paro anterior y un parto anterior. No se Con ve 29, nada, doctor. ¿no se ve? No está compartiendo No, diapositiva, Perdón, doctor. perdón. Ya voy, denme un segundito. Me avisen si ahora sí, si está la pantalla. Perdón. Todavía no, doctor. A ver. Me sale a mí que ya está Ahora compartiendo. sí, doctor. ahora sí. sí. Genial. Muy bien, comencemos con el tema de amenaza de parto prematuro. Tengo un caso clínico ya que corresponde a una paciente de 30 años de edad. Tiene su fórmula obstétrica es gesta 2 para 1, ha tenido un parto previo. Actualmente con 29 semanas de gestación, acude al servicio de urgencia obstétrica por contracciones uterinas dolorosas cada 5 minutos durante las últimas 2 horas. No refiere pérdida de líquido amniótico, sangrado vaginal ni otros síntomas asociados. En su historial médico destaca antecedentes de preeclampsia en su primer embarazo. La paciente ha seguido controles prenatales regulares y se ha administrado ácido fólico y suplementos de hierro. Al examen físico se encuentra normotensa febril, con contracciones uterinas palpables y un cuello del útero con 3 centímetros de dilatación y 80% de borramiento. Se realiza monitorización fetal que muestra un patrón de frecuencia cardíaca fetal normal. Dentro de las pruebas diagnósticas, la ecografía muestra un feto único en posición cefálica, líquido amniótico en cantidad normal y una placenta normo inserta. Dentro de las definiciones que tenemos en parto prematuro, tenemos que tener en cuenta que es aquel que se produce entre las 22 y 36.6 semanas de embarazo. Es decir, a partir de las 37 para adelante se va a considerar ya de término. Un parto inmaduro es aquel que se presenta entre las 22 y 27 semanas de gestación, para luego pasar a 3 pretérminos clasificados. Pretérmino tardío, 34 a 36 semanas, pretérmino moderado de 28 a 33 semanas y pretérmino extremo menor a las 28 semanas. ¿Ya? ¿Cuál es la probable etiología de un amenaza? El estrés materno. Se ha demostrado que las pacientes que tienen una situación difícil, ya sea social, económica, durante su embarazo, tienen un factor de riesgo. Infecciones. Dentro de las infecciones, citar infecciones vaginales, genitales, obviamente, infecciones del tracto urinario y infecciones también del tracto gastrointestinal, a predominio de las infecciones urinarias y genitales. También episodios de hemorragia, como la presencia de hematomas en saco gestacional, especialmente extremidades gestacionales alrededor del segundo trimestre, correspondientes después de las 22 semanas de gestación. Todo lo que pueda sobredistender el útero es una causa probable de amenaza de parto prematuro, como por ejemplo el embarazo múltiple. Tenemos también polidramnios, tumoraciones uterinas, miomas, ¿ya? Intervalos cortos entre un embarazo y otro, ¿no? Actualmente un espacio intergenésico corto se refiere a 18 meses para abajo. También hay bibliografías que reportan 2 años para abajo, es decir, 24 meses. Si hay un intervalo entre un mes, entre menores de 2 meses, factor de riesgo para un probable parto prematuro, ¿ya? Y también citar la incompetencia ísmico-cervical, que esta puede producir abortos a repetición u amenazas de parto prematuro a repetición que estén alrededor del segundo trimestre. Es decir, una edad comprendida entre las 13 semanas hasta las 24, ¿no? Entonces,
Es muy frecuente la amenaza de parto prematuro por este detalle. El diagnóstico para realizar una incompetencia ísmico-cervical simplemente es con la inserción de un dilatador de Heger y que éste no entre con dificultad, ¿ya? Podemos realizar ecografía para también realizar el diagnóstico de incompetencia y también nos ayuda mucho la cervicometría para la amenaza de parto prematuro. Su bibliografía dice que un cuello debería medir normalmente 3 centímetros y que encontrar un cuello acortado menor a 3 es un dato sugerente ecográfico para amenaza de parto prematuro. Tenemos factores biológicos que podríamos utilizar, ¿ya? Es decir, marcadores que nos pueden sugerir la presencia de una amenaza de parto prematuro, ¿no? Esto por la presencia de proteínas que son netamente placentarias y o de líquido amniótico. Factor liberador de corticotrofina, podemos pedir, estriol en saliva, interleucina. Este es uno muy importante, es una proteína que sintetiza la placenta llamada fibronectina. Actualmente es el gold estándar para el diagnóstico de amenaza de parto prematuro, aunque no lo tengamos mucho en nuestro medio, ¿ya? Se puede realizar ecografía del segmento cervical, ya les había comentado el parámetro, y la idea siempre es realizarla en el segundo trimestre, ¿ya? Y también siempre es evaluar el control de la dinámica uterina. De aquí radica de que el diagnóstico para amenaza de parto prematuro en un 85 o 90% siempre es clínico. La presencia de contracciones uterinas antes del término y especialmente de modificaciones cervicales. Tendríamos que realizar intervenciones preventivas, ¿no? Apoyo social a la paciente para disminuir los riesgos de estrés. Podemos administrar progesterona, es muy importante porque la progesterona, ya sea micronizada o progesterona por otras dosis transdérmica y demás que pueda referir su bibliografía, tienen 4 beneficios importantes en la paciente embarazada. Número 1, espesa el moco cervical, es antiestrogénico para que no hayan contracciones, es miorrelajante y cuando se administra por vía oral tiene un efecto sedante en la paciente. Por eso es que es muy buen medicamento. Se debería realizar un cerclaje cervical en aquel cuello que tiene un acortamiento de 15 milímetros, es decir, mucho más acortado de lo que se debería esperar solamente para el diagnóstico de amenaza de parto prematuro. Deberíamos tratar las pacientes con bacteriuria sintomática y de vaginosis bacteriana, puesto de que son las dos infecciones más frecuentes que producen amenaza de parto prematuro, ¿no? Y que deberíamos considerar ante cierta dilatación, en el caso de que mi producto va a ser prematuro, la administración de antibióticos. Entonces, el diagnóstico simplemente se realiza teniendo en cuenta la edad gestacional, la presencia de contracciones uterinas sí dolorosas y de tipo de umbral, que ya lo vamos a ver en trabajo de parto, y con un cuello uterino que tenga una dilatación entre 1 a 3 centímetros. Porque a partir de 4 centímetros para adelante se denomina parto prematuro en curso. Entonces, la amenaza es hasta 1 a 3 centímetros y parto prematuro es de 4 para adelante. ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de amenaza de parto prematuro? Aún su bibliografía reporta de que podríamos utilizar betamiméticos. Hoy en día están contraindicados, pero su bibliografía aún, que se llama, los utiliza, ¿no? ¿Cuáles son las drogas betamiméticas que podemos utilizar? Salbutamol, terbutalina y la ritodina. Tienen una muy buena actividad de autoinhibición, pero aquí pueden ver cómo aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y disminuye la presión arterial diastólica, ¿no? Ese es por el motivo por el cual casi ya no se utiliza, por sus reacciones adversas. Y que inclusive, debido a estas reacciones adversas, las reacciones que se llama, estas podrían provocar un edema agudo de pulmón en la paciente o inclusive una taquicardia sostenida en el producto, ¿no? Y que para revertir estos detalles teníamos que utilizar propanolol en la paciente. Así que hoy en día lo que más utilizamos son 3 medicamentos. El principal, indometacina, la dosis 100 miligramos vía rectal por 3 días.
La desventaja de utilizar indometacina, especialmente después de las 32 semanas, es que va a producir el cierre precoz del conducto arterioso. Pero también dentro de sus efectos nocivos está en provocar oligohidramnios y también eroenterocolitis necrotizante. Por eso es que solo la indometacina se utiliza hasta la semana 32. Otra droga que sí es muy utilizada, prácticamente hoy en día es la droga de elección, es el nifedipino, que puede utilizarse entre 10 a 20 miligramos, ¿ya? Y que la ventaja de este medicamento es que no produce gran hipotensión materna, ¿sí? Más sin embargo, el primero es un AINE, el segundo es un antagonista de los canales del calcio, es decir, es un antihipertensivo. El único medicamento que sí es antagonista único neto de la oxitocina es el atosiban. La dosis es 6.7 miligramos en bolo y luego entre 300 a 100 microgramos en solución, ¿no? La ventaja del atosiban es que tiene menor reacción adversa de todos los medicamentos. Más sin embargo, por lo menos en nuestro medio no conocemos este medicamento. Lo que más utilizamos es nifedipino. En toda paciente con amenaza de parto prematuro y que tenga además la posibilidad de que su embarazo va a ser prematuro, deberíamos realizar maduración pulmonar. Los corticoides, por el metaanálisis, han demostrado de que se llama, tienen la característica de madurar los pulmones del producto, ¿no? Entonces, la edad gestacional comprendida para realizar maduración pulmonar según su bibliografía es entre las 26 a 34 semanas de embarazo. Los medicamentos que podemos utilizar según su bibliografía es betametasona, 12 miligramos intramuscular por 2 dosis, dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis, o podemos utilizar hidrocortisona, 500 miligramos endovenoso cada 12 horas por 4 dosis. Hoy en día casi la hidrocortisona ya no la utilizamos, más utilizamos betametasona y dexametasona por la practicidad de que solamente sean 2 dosis para solamente inyectarle 2 veces a la paciente, utilizamos más betametasona. El tratamiento además tiene que ir en función a algunas actividades. La paciente debería tener un reposo, medicamentos para disminuir las contracciones, es decir, tocolíticos, y deberíamos realizar maduración pulmonar. Y la conclusión debería ser en función a la evolución de la paciente, es decir, con la disminución de la actividad uterina y si hay más de 4 centímetros de dilatación, es decir, no ha sido, que se llama favorable ese tratamiento, deberíamos pararlo porque ese producto va a ser a parto prematuro en curso. Del mismo modo, ¿en qué casos deberíamos contraindicar la tocólisis? Es decir, deberíamos descontinuar el tratamiento de la paciente. Absolutas: ruptura prematura de membranas e infección, coriamionitis. Abruptio placentario, desprendimiento de placenta normoinserta. Placenta previa y con hemorragia, malformaciones congénitas, diabetes no controladas y nefropatías. Dentro de las contraindicaciones relativas estarían el polidramnios, la eritroblastosis fetal, la hipertensión arterial sistémica, peor aún con preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino y que haya menor de 4 centímetros de dilatación, ¿no? Son contraindicaciones relativas. Contraindicaciones de medicamentos, betamiméticos, que la paciente sea cardiópata, que tenga una arritmia cardíaca materna, que haya hipertiroidismo e hipertermia. Aquí también citar la cardiopatía fetal. Y contraindicaciones de los corticoides, es decir, para la maduración pulmonar, que el producto sí tenga una maduración pulmonar o bien confirmada con laboratorio o muy sugestiva que sea después de la semana 34 o una edad gestacional menor a 26, no tiene relevancia, o que la paciente esté con infección materna. Si de casualidad ese parto prematuro no lo logramos, esa amenaza no la logramos detener y evoluciona a parto prematuro en curso, es decir, va a salir prematuro, estas son las 5 medidas que deberíamos realizar en la paciente, ¿no? En el periodo expulsivo deberíamos realizar sí o sí episiotomía, esto para ampliar el canal del parto y la calota fetal tenga menor probabilidad de tener defectos y traumatismos. Tratar de que las membranas estén lo más íntegras hasta lo último, ¿no? No romper las membranas.
Mientras más íntegras las membranas, menor el riesgo de prima infección en el producto. Antibióticos. En parto prematuro en curso deberíamos realizar una dosis profiláctica, especialmente para estreptococo beta hemolítico del grupo B, como habíamos visto en control prenatal, y lo vamos a ver también en ruptura prematura de membranas. Esto por lo general se realiza con ampicilina, penicilina o eritromicina, ¿ya? No deberíamos utilizar instrumental para la atención del parto, es decir, no deberíamos utilizar forceps, ventosa o vacún. Y durante este periodo donde la paciente va a entrar en dilatación, deberíamos colocarla en efecto poseiro, que significa en decúbito lateral izquierdo y mejor si administramos además oxígeno. La posición de decúbito lateral izquierdo de la paciente disminuye el peso uterino por los grandes vasos y permite una mejor oxigenación para el producto. Con el pequeño resumen del tema, vamos a pasar a algunas preguntas, ¿ya? Como por ejemplo, ¿se denomina parto pretérmino o parto prematuro? 28-35, 28-37, 25-37, 22-37 o 32 a 41 semanas de gestación. Sencillito, de 22 a 37 semanas de gestación, ¿no? Lo que dice su bibliografía. Uno de los siguientes no es etiología del parto prematuro. Estrés materno, procesos infecciosos, multigestación, intervalo de gestación corto u oligohidramnios. Estrés, procesos infecciosos, todo lo que sobredistienda la cavidad abdominal, embarazo gemelar, tumoraciones, polidramnios, ¿no? Un espacio intergenésico corto es la incompetencia cervical. El olividramnios no es una etiología, es al revés, el polidramnios. ¿Cuál es el principal beneficio de la administración de corticoides antenatales en una mujer con amenaza de parto prematuro? Reducción de la tasa de cesáreas, reducción de las hemorragias, aumento de peso fetal, acelera la maduración pulmonar fetal o previene la preeclampsia. La función principal de los corticoides para toda patología obstétrica que pueda ser un producto prematuro está en función de la madurez pulmonar. Pregunta muy sencilla. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el de elección para una tocólisis en un embarazo menor de 32 semanas? Nifedipino, indometacina, terbutalina, ritodrina o sulfato de magnesio. Entonces, muy bien vimos que el tocolítico que podemos utilizar muy bien antes de las 32 semanas y la edad gestacional, evidentemente, es la indometacina, porque me puede producir, si yo lo administro después de las 32, la principal situación que me produce es la restricción, digo, el cierre precoz del conducto arterioso. ¿Qué intervención reduce el riesgo de complicaciones neonatales graves en partos prematuros antes de las 34 semanas? Administración de antibióticos, colocación de cerclaje cervical, administración de sulfato de magnesio para neuroprotección, reposo absoluto en cama o intervención quirúrgica para cesárea urgente. Si bien no está en su bibliografía como tocolítico,
en los temas correspondientes a ruptura prematura de membrana, si no me equivoco, pero en especial a preeclampsia, vamos a ver que todo producto prematuro, lo ideal es también administrar el sulfato de magnesio para prevenir parálisis cerebral, ¿no? En neonatos. Entonces aquí la respuesta es, en realidad, sulfato de magnesio para neuroprotección. El diagnóstico del parto prematuro es clínico, laboratorial, ecográfico, microscópico, ninguno. Netamente clínico. Basta la edad gestacional y la presencia de contracciones y una dilatación, ya saben, menor a 3 centímetros. A partir de 4 es parto prematuro en curso. ¿Cuál es la indicación más común para la profilaxis antibiótica en un parto prematuro? Infección intrauterina, estreptococo del grupo B, infecciones por E. coli, sepsis neonatal o prevención de corionitis. La profilaxis antibiótica en mujeres con amenaza de parto prematuro está indicada para especialmente estreptococo del grupo B. Dentro de la valoración ecográfica transvaginal de cervix, un valor predictivo negativo que ayuda a evitar tratamientos innecesarios es cuando el mismo es menor a 5 milímetros, entre 5 a 10, entre 10 a 20, mayor a 30 milímetros. La medición de la longitud cervical mediante ecografía es una técnica fácil, no invasiva, reproducible y de bajo costo. Se considera que un cervix con longitud superior a 3 centímetros, 30 milímetros, es un cervix largo y tiene un valor predictivo negativo. Ahí de evitar varios tratamientos innecesarios, ¿no? Cuando es de 15 a 20, imagen en embudo, es más probable para el parto pretérmino. Y si fuera menor a 15, ya hemos visto, ¿no? Que es para hacer clase cervical. La presencia del siguiente marcador bioquímico más de 24 semanas de gestación implicaría un parto pretérmino. Fibronactina, prolactina, oxitocina, todos o ninguno. La fibronactina presenta un alto valor predictivo negativo. Es una glicoproteína formada por las membranas fetales que se detecta de manera fisiológica en el cervix y vagina hasta la semana 20. Su presencia posterior a este tiempo se considera patológico, es decir, amenaza de parto prematuro, ¿no? ¿Cuál es el riesgo más grave para un feto nacido antes de las 30 semanas de gestación? Hipoglucemia neonatal, enterocolitis necrotizante, displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular, infección neonatal. La hemorragia intraventricular es la complicación más grave en neonatos muy prematuros debido a la fragilidad de vasos sanguíneos cerebrales. ¿Ya? La respuesta es hemorragia intraventricular. Total, la infección se puede tratar con antibióticos. Ahí mismo va con la enterocolitis necrotizante. La hipoglucemia neonatal se trata con, que se llama dextrosa. La displasia broncopulmonar hasta se puede tratar con surfactante, pero casi no va a haber reversión en casos de parálisis cerebral.
¿Qué factor incrementa el riesgo de parto prematuro? Una historia de parto prematuro previo, historia de diabetes gestacional, historia de cesárea, edad materna mayor a 30 años o historia de perimesis gravídica. Genial. Sí, la respuesta es A, porque las mujeres con historial de parto prematuro tienen mayor riesgo de repetir el mismo evento en embarazos siguientes. En la obstetricia siempre un factor de riesgo es la misma patología misma, ¿no? Que se llama, en mi anterior embarazo tenía preeclampsia, este embarazo lo mismo. En mi anterior embarazo tenía ruptura prematura de membranas, lo mismo en el de ahora. En el embarazo anterior tenía ectópico, lo mismo puede ser en el de ahora, ¿no? Siempre es un factor de riesgo importante. Se aconseja que la gestante con parto prematuro permanezca en la siguiente posición, la cual mejora la perfusión placentaria y renal. Decúbito lateral derecho, decúbito prono, decúbito lateral izquierdo, decúbito supino o genopectoral. Reposo absoluto no es uno de la parte del tratamiento y la posición en decúbito lateral izquierdo. Esto permite la perfusión placentaria y renal mejor, ¿no? Una de las siguientes medidas no se aconseja en un parto prematuro en curso. Uso de forceps, mantener membranas íntegras, episiotomía, antibiótico o todas están correctas. Les había comentado, 4 actividades. Debo realizar episiotomía para aumentar el diámetro del canal del parto. Debo mantener membranas íntegras. Debo administrar antibiótico y no debo utilizar instrumental, es decir, no forceps. Y la respuesta es A. Uno de los siguientes es un antagonista de la oxitocina. Atosiban, ritodrina, indometacina, nifedipino, todos son correctos. El único medicamento que es antagonista neto de la oxitocina es el atosiban. Nifedipino antihipertensivo. Indometacina es analgésico antiinflamatorio no esteroideo. El único medicamento es, ¿no? Y la ritodrina es betamimético. ¡Ay! Ya, Chastal, ahí es el demonio. Doctor Luis, por favor, su micrófono. Doctor Luis, gracias. Dentro de los fármacos tocolíticos que se pueden usar para el tratamiento del parto prematuro se encuentran atosiban, ritodrina, feneterol, terbutalina o todos. Hoy en día casi ya no se utilizan esos 3 siguientes, doctores, pero su bibliografía todavía las refiere, ¿ya? Están toditos, ¿no? Tanto los betamiméticos como los antagonistas de la oxitocina. Está contraindicado el uso de tocolíticos en los siguientes casos: placenta previa con hemorragia grave, abrupto placentario, diabéticas, hipertiroideas, todas.
Pregunta súper sencilla, ¿no? Sí, toditas. Estas no debería utilizar. La moderación pulmonar con betametasona, el esquema correcto recomendado es 12 miligramos cada 24 horas por 2 días, 6 miligramos cada 12 horas por 2 días, 8 miligramos cada día por 2 días, todos o ninguno. Igual, súper sencillo. El esquema de la betametasona es 12 miligramos intramuscular cada día por 2 dosis. Ah. Para la neuroprotección fetal en el parto inminente de parto prematuro, se puede usar sulfato de magnesio, calcio, oxitocina, todos o ninguno. Ya habíamos visto en una pregunta anterior, ¿no? La idea siempre es prevenir hemorragia intraventricular en el producto. Eso puede producir parálisis cerebral y lo ideal es la administración de sulfato de magnesio. En caso de intoxicación por sulfato de magnesio, se debe usar gluconato de calcio, protamina, acetilcisteína, oxitocina o ninguno. El uso irracional de sulfato de magnesio con una dosis demasiado alta puede producir toxicidad neuromuscular, edema pulmonar y bradicardia fetal, ¿no? En caso de intoxicación se debe administrar gluconato de calcio. El germen más frecuente encontrado en cultivos vaginales de pacientes con parto prematuro es Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Klebsiella ninguno. El nombre de la Galactiae es Streptococcus beta hemolítico del grupo B, ¿no? Tiene el otro nombre de Cerva Galactiae simplemente. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los efectos adversos sobre el feto cuando se utiliza indometacina en un embarazo mayor a 32 semanas? Polidramios, constricción del conducto arterioso, hipotensión al pulmonar fetal, poliuria o aumento de la expresión renal de creatinina. Cierre precoz del conducto arterioso. No hubieron preguntas en los últimos 3, 4 años más sobre parto prematuro. ¿Sí? Puntos claves. Definición clave. El parto prematuro es el que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. Factores de riesgo, antecedentes de parto prematuro, embarazo múltiple, infecciones, anomalías uterinas, tabaco, bajo peso materno, estrés. Identificación de síntomas. Los síntomas incluyen contracciones regulares, presión pélvica, cambios en el flujo vaginal y dolor en la parte baja de la espalda. Longitud cervical. Una longitud cervical menor a 25 antes de las 24 o 28 semanas predice el riesgo de parto prematuro. Es una medición clave en la prevención. Importancia del tratamiento tocolítico. Los tocolíticos se usan para retrasar el parto, particularmente en embarazos menores de 34 semanas. Ayudan a ganar tiempo para la administración de corticoides. Corticoides para moderación pulmonar. Los corticoides como betametasona o dexametasona reducen la mortalidad neonatal cuando se administran entre las 24 y 34 semanas para acelerar maduración pulmonar fetal. Neuroprotección con sulfato de magnesio se administra entre las 24 y 32 semanas para reducir el riesgo de parálisis cerebral en neonatos prematuros. Infecciones y parto prematuro. Las infecciones intrauterinas como la corionitis son un factor desencadenante común del parto prematuro. Progesterona para prevenir parto prematuro. El uso de progesterona vaginal se recomienda para mujeres con cuello uterino corto, menor a 25 milímetros, para reducir riesgo de parto prematuro. Complicaciones neonatales comunes. Recuerda el síndrome de dificultad respiratoria, la enteritis necrotizante, hemorragia ventricular, intraventricular, sepsis neonatal como complicaciones frecuentes del parto prematuro.
La ruptura prematura de membrana es una causa frecuente de parto prematuro. El manejo incluye antibióticos y corticoides para prevenir infección y acelerar madurez pulmonar fetal. Tratamiento expectante del RPM. En ciertos casos, el manejo expectante puede ser una opción cuando no hay infección ni signos de trabajo de parto inminente, especialmente en embarazos menores de 34 semanas. Tiempo de relajación térmica es fundamental en la utilización de tocolíticos y la aplicación de energía lumínica para la moderación fetal. Evaluación y monitoreo materno-fetal. La monitorización consta del bienestar fetal y el control de infecciones son claves en el manejo de amenaza de parto prematuro. Impacto en la salud materno-fetal. El parto prematuro no solo afecta al feto, sino también aumenta el riesgo de complicaciones maternas con infecciones y hemorragia postparto. Aquí tienen, doctores, para que puedan sacarle el primer screenshot a las preguntitas de su flashcard para que vayan respondiéndolas en casa. Doctor, la primera clase lo pasó muy rápido, no logramos, creo, mucho capturar la pantalla. Ya, ahorita voy ¿Será a que ir de puede nuevo pasar? con otro. No se preocupe, ya voy. ¿Ya tienen todas estas? Sí, Aquí tenemos otras más. Saquen el screenshot. listo. Permítanme un segundo. Ahorita voy a compartir. Doctor, tengo una consulta. Mande. Ujú. Doctor, una consulta. Mande. Eh, en caso de que a una paciente se le haya administrado ya una dosis de betametasona, ¿se puede volver a reiterar o qué pasaría si se le reitera por una segunda vez con un intervalo de una semana? Ya. Miren, doctores, les voy a ser bastante honesto en esta situación. Su bibliografía es del 2014 para abajo, ¿ya? Schwartz es un texto que en algunos lugares tiene muchos errores para la práctica médica actual, pero su examen es del Schwartz, así que tienen que repasarlo, ¿ya? Hoy en día, el único uso de corticoides en el embarazo es si yo tengo la sospecha de que ese embarazo va a interrumpirse en la siguiente semana. Si no se va a interrumpir, es más, ni se administra corticoides, porque el uso inadecuado de corticoides produce restricción de crecimiento intrauterino en el producto. Entonces, ahí la respuesta es no. Si he administrado la dosis correspondiente a madurez pulmonar, eso es todo y pare de contar. No administra nada más. Mientras alguien quiera preguntarme probablemente por el chat, me entra una pregunta que dice, buenas noches, doctor. En el tratamiento de anemia, suplemento de hierro en el embarazo y posparto, ¿por cuánto tiempo se realiza? ¿Y qué opina acerca del ferrocomplex vía oral? ¿Es mejor posparto? Bueno, doctores, esto igual se los digo por vivencia médica. El sulfato ferroso y especialmente el que viene más genérico le produce a la paciente aliento a pila, ¿no? Les hace un sabor a hierro. ¿Y qué se llama? Hay múltiples empresas farmacéuticas que están tratando de hacer que este hierro no sea tan desagradable para el sabor y para la síntesis gástrica, ¿no? Creo que el ferrocomplex es uno de los que causa aliento a pila, ya creo. No voy a hablar sobre marcas comerciales, pero el tratamiento de hierro en el posparto, la idea es administrar al menos un mes y si la paciente después del mes sigue anémica, se sigue administrando durante los siguientes 2 meses. Doctor, buenas noches. Una consulta. Doctores, no me enojo para nada. Yo soy una persona muy tranquila. A mí me gusta, lo que yo quiero es que ustedes aprendan.
Si bien algunas preguntas podrán ser lo más obvias posibles que ustedes lo puedan ver, pero así les ha entrado en su examen. Así les ha entrado, doctores. No les han preguntado lo rebuscado. Hace rato yo escuchaba que se llama ¿cuál leo? Ginecología del Ateneo de Panamericana. Ahora es Panamericana porque esa es la tercera edición. No hay tercera edición del Ateneo. El de Ateneo es la segunda edición. Y de ese libro sí les han preguntado hace 4 años preguntas un poco más rebuscadas. Pero en obstetricia, por lo general, les van a preguntar cosas gruesas, no les van a preguntar algo diferente. Así que yo, doctores, predispuesto a todos ustedes. Pregúntenme todo lo que desean, para eso estamos acá. Dice el refrán que cada panadero alaba su pan, ¿ya? Yo les diría, nada, que nuestro CIM es el mejor y todo lo demás, pero no quiero hablar solamente por los hechos, sino porque tenemos múltiples cada año, que se llama cursantes, que sí aprueban la residencia. Y cuando nosotros al final hacemos la revisión del examen, porque hacemos una clase para revisar todas las preguntas y responder, por lo menos el 80% de las preguntas que han entrado en el examen pasado, es decir, de este año en la residencia, están en nuestras preguntas, doctores, de las que hemos hecho obviamente el año pasado, ¿no? Doctor, Entonces, buenas cierren noches. toda esa parte. Ahora sí, mande, doctor. Doctor, buenas noches. Antes que nada, buenas noches y felicitarlo por la clase. Miles de disculpas, tal vez porque en este momento estamos, creo, más de 700 personas, de las cuales creo que es por invitación del doctor Gastón que han venido compañeros externos. Y las preguntas que usted plantea, doctor, me parecen perfectas y no así malas ni negativas, porque como el curso regular, como lo van, ya va a empezar desde mañana, pasado, y somos 400 personas, no hacemos esa autocrítica, doctor, a los docentes, más bien los felicitamos por las preguntas que nos enseñan y nos Bueno, incluyen, doctor, doctor. se Más bien, cortó, se gracias y oye. agradecerle por las preguntas, doctor. Y no se sienta así, doctor, porque tal vez ha sido un comentario así salido del lugar, doctor. Bueno, buenas noches. No, no, para nada, no me siento mal. No, pero les digo, yo no me enojo para nada, doctores. Me gusta. Ya estoy con el doctor Gastón, el doctor Camilo, múltiples del staff. ¿Cuántos años ya? Así que, nada, yo para nada, doctores. Yo estoy bastante contento, más al contrario. Alguien iba a preguntar algo por el chat, por el micrófono, antes de que lea las preguntas del chat. Y lo corté al doctor, lo siento. Bueno, mientras me preguntan, aquí tengo una que dice, doctor, ¿podría explicar la suplementación de hierro más los requerimientos maternos? Gracias, doctor. Por lo general, hoy en día ya solamente existe sulfato ferroso. La bibliografía dice que también podríamos administrar fumarato ferroso, ¿ya? Son las dos presentaciones más frecuentes, pero hoy en día sulfato ferroso. Las empresas farmacéuticas, debido a la baja calidad de los nutrientes en hierro y ácido fólico, prácticamente han hecho de que los dos medicamentos vengan unidos, ¿no? Entonces, se administra tanto ácido fólico como sulfato ferroso, un comprimido vía oral cada día, o si es en jarabe, una cucharilla vía oral cada día, por hasta al menos los 3 primeros meses del embarazo. Es lo ideal que deberíamos administrar. Respecto a lo que las diapositivas les van a subir al grupo, el administrador les va a pasar, doctores. Pierdan cuidado por esa parte. Buenas noches, doctor. Disculpe, en caso de incompatibilidad sanguínea materno-fetal, ¿cuál es la pregunta? Porque incompatibilidad sanguínea materno-fetal, por lo general, si la paciente no ha sido administrada de vacuna anti-D con su primer caso de embarazo o su primer caso de aborto, los siguientes embarazos por lo general no van a salir adelante. Si esa es la pregunta, espero haberlo respondido. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Cuál es el tratamiento para embarazos no deseados? Les recomiendo, doctor, que lea la sentencia constitucional plurinacional, ¿ya? La 206/2014. Ahí está qué debería hacerse en un caso de un embarazo no deseado. Doctor, Doctor, para una... buenas noches. Mande, doctora. Va a disculpar que lo interrumpa. En una parte de la clase puso una diapositiva que decía necesidad de nutrientes, como un cuadrito que ¿Ya? decía zinc 11 miligramos, proteínas 25, lípidos 600. ¿Estos requerimientos se refiere a todo el embarazo, perdón? No pude Su escuchar muy bibliografía bien. dice que son los requerimientos de la embarazada.
O sea, en No hay todo lo... dosis diaria, no hay dosis diaria, son solo los requerimientos de la embarazada. Lo único que le ponen Ah, dosis es el sulfato ferroso, le ponen el que se llama la vitamina A, está ahí, y le colocan el ácido fólico, pero después solo son los requerimientos. Por ya. eso es que en Muchas una de gracias, las doctor. preguntas del examen, bien claro es, dice, ¿no? Los requerimientos de kilocalorías del embarazo, es bien clara esa pregunta. Gracias, Aquí me doctor. preguntan, dice, doctor, para una paciente que presenta hipersalivación en el embarazo, ¿algún tratamiento para manejarlo o aliviar el síntoma? La hipersalivación no tiene un tratamiento en específico. Se requiere que la paciente simplemente se hidrate un poco más. Doctor, buenas noches. No entendí el refuerzo de la vacuna antitetánica. Su flujograma de su bibliografía dice que si es menor a 5 años el intervalo de la vacuna, deberían darle solamente una dosis de refuerzo. Si es más de 5, es decir, para 10, no requiere la vacuna, ¿ya? Y si no ha tenido la vacuna el intervalo menor a 5 años, sí debería, que se llama menor a 10 años, perdón, sí debería vacunarse 2 dosis. No, no me molestan algunas preguntas, no pasa nada. Doctor, leí que en madres con fenilcetinuria que realizan una dieta restrictiva en fenilalanina y antes durante el embarazo, se vio que vieron menos niños con microcefalia, anomalías neurológicas. ¿Esto es cierto, doctor? Bueno, en realidad, ¿qué se llama? Si la paciente tiene fenilcetinuria, debería ser una paciente observada por un equipo multidisciplinario, donde no solo está el obstetra, sino también está el nefrólogo. Si la paciente tiene una condición materna de base y esta condición materna de base interfiere en el producto, evidentemente hay que curar la noxa, es decir, la patología de base que tiene la paciente embarazada. Pero si no interfiere, que se llama, hay muchas patologías en las cuales el producto no sale afectado, pero la paciente debe de seguir realizando su tratamiento. Doctor, en un embarazo con una edad gestacional menor a 24 semanas con laringitis, ¿estaría contraindicada la aplicación de corticoide? No, se puede administrar una dosis única. Por lo general, lo que van a administrar es dexametasona, ya sea de 4 u 8 miligramos, porque no están dando para maduración pulmonar, no van a dar un esquema completo. Nos le dan una dosis de dexa de 8 y está muy bien, no hay ningún problema. Se le puede añadir con un AINE que no esté contraindicado en el embarazo, por supuesto. Una buena utilización de metamizol y dexametasona es muy buena. No toda una paciente que en su primer control padezca de litiasis renal, solo reportada con ecografía, ¿cuál sería el manejo? Ingesta de líquidos en abundancia, la interconsulta con urología para ver si vamos a poder utilizar tamsulusina, ¿no? No está contraindicada en el embarazo, pero mucho líquido, abundante. Hay que tratar de que se expulse el líquido. Pobrecita desembarazada, le debe estar doliendo mucho. Doctor, ¿qué tiempo mínimo debe consumir ácido fólico el papá para que beneficie el desarrollo del bebé? Desde el punto de vista de fertilidad, se nota de que el padre, el progenitor, también debería consumir ácido fólico, también debería consumir vitamina D para evitar defectos en su producto. La administración de 2 meses antes, al igual que la paciente femenina, también, que se llama, es el mismo tiempo. Doctor, una pregunta, ¿cómo es que el sulfato de magnesio produce neuroprotección contra la parálisis cerebral y qué cantidad se administra? El sulfato de magnesio es un medicamento muy favorable durante el embarazo. Tiene propiedades muy importantes. De manera inicial es que se llama anticonvulsivante. Cuando veamos preeclampsia lo vemos. Tiene ligera actividad antihipertensiva. Tiene actividad tocolítica.
y es neuroprotector porque es estabilizador de la membrana neuronal, ¿no? Cuando veamos preeclampsia y vamos a ver el esquema SUSPAM, tanto dosis de ataque como dosis de mantenimiento, el que está en su bibliografía y el que es el real. Doctor, en la maduración pulmonar, ¿por qué es mejor los corticoides intramuscular y por no enviando venosa? En realidad no hay ¿qué se llama? Diferencia, sino que la administración intramuscular es mucho más factible para la paciente. Buenas noches, para una paciente con hiperemesis gravídica persistiendo actualmente por 5 meses, ¿qué sería recomendable dar? Los medicamentos, cuando son resistentes a los procinéticos de tipo B, como la metoclopramida, la idea es pasar a procinéticos de tipo A, como ondansetron. Se puede administrar vitamina B6, que es la cianocobalamina, que también ayuda bastante. Doctor, buenas noches. Las mujeres que tuvieron preeclampsia en su primer embarazo, ¿cuál es el porcentaje que tenga un preeclampsia en el segundo embarazo? Alto. Un factor de riesgo moderado es la presencia de preeclampsia previa en el embarazo. Doctor, buenas noches. ¿Cuál sería el manejo de una caso de vaginosis bacteriana recurrente en una paciente embarazada? El metronidazol no está contraindicado por vía vaginal en la paciente embarazada. Se puede utilizar muy bien. Cuando lleguemos a la clase de infecciones vaginales, vamos a ver que la alternativa de tratamiento al metronidazol es clindamicina. ¿Qué otros marcadores biológicos pueden aportar al predecir el parto pretérmino? ¿Puede explicar, por favor? En este momento solamente fibronectina. Ya los otros marcadores, al ser, entre comillas, medio invasivos, ya no se utiliza, además de su baja sensibilidad. El surfactante, ¿en qué semana se utiliza? En cuanto nace el bebé, el surfactante no lo utilizamos nosotros. El bebé nace prematuro y el pediatra se encarga de administrar surfactante. Aquí me preguntan, doctor, ¿qué significa un fémur pequeño en una ecografía del feto? Dependiendo de la edad gestacional, doctor. Doctor, en el caso de incompatibilidad sanguínea y no se realizó profilaxis, nos indicó que el embarazo no sería viable. ¿Cuál sería el tratamiento? El percance es de que la paciente va a producir anticuerpos para ese producto siguiente. Ese es el detalle. Vamos a tener que hacer con inmunoglobulina probablemente el tratamiento. Es muy complejo. Por eso, ahí radica el término, digo, el refrán, más vale prevenir que lamentar. Sí o sí hay que administrar vacuna anti-D cuando no hay incompatibilidad sanguínea. ¿Y en qué caso tengo que administrar, sospechar incompatibilidad sanguínea? Cuando la mamá es RH negativo. No hay por ABO. Doctor, ¿puede explicar sobre el diámetro biparietal? Es que esto es igual en función a la edad gestacional y a los percentiles. Esto es ecografía. No podría decirlo así, una respuesta concreta, es larguísimo. Dosis de nifedipino como tocolítico y modo de uso, doctor. Buena pregunta. El nifedipino se utiliza en amenaza de parto prematuro, su bibliografía dice de 10 a 20. Hoy en día se utiliza 20 miligramos vía oral. El tratamiento de ataque es 20 miligramos vía oral cada 20 minutos por 3 dosis, es decir, para una hora. Para luego tratamiento de sostén, 20 miligramos vía oral cada 8 horas, tratando de no sobrepasar los 100 miligramos diarios. Y puedo utilizar, si la paciente no está con un cuadro agudo, simplemente sostén, sí, 20 miligramos vía oral cada 8 horas. Ahí me preguntan que se llama ¿cuándo suben el material a la plataforma? Con el doctor Gastón van a ver el tema de lo logístico de la administración, por favor. Y bueno, sí, creo también que sería óptimo para ustedes que las preguntas sean relacionadas a su bibliografía, lo que va a entrar en el examen, ¿no? También considero. Pero bueno, al final estoy acá también para todo lo que deseen, ¿no? Doctor, buenas noches. Con colelititis y embarazo, qué complicado puede llegar a ser. En realidad para la mamá, porque le va a pasar mal, no va a poder comer nada. Pobrecita, le va a doler todo el tiempo. Doctora, además de las pruebas que se realizan en el control prenatal, ¿se debe realizar PAP y control de odontología? Sí, está dentro de la tarjeta de control prenatal. En realizar odontología no es que debería hacerse ver los dientes, sino que la paciente debe avisar al paciente que es odontólogo de que está embarazada para que no se le administre anestesia. Ese es el detalle. Y en relación a PAP,
con tal de que la paciente tenga su registro durante su último año, es vigente. Me dice, doctor, el día de mañana tenemos las clases, ¿qué tema corresponde para el día de mañana? ¿No? El cronograma no está asignado. Si no me equivoco, les han subido el cronograma. Les han subido el cronograma y que se llama, está, vamos a pasar lunes, miércoles, viernes y sábados. Tengo una fecha, una de las doctoras nos ha hecho notar de que he colocado mal la fecha para domingo. No, no es domingo, es sábado, ¿ya? Entonces, la clase es el miércoles a las 8 de la noche y vamos a ver solamente un temita para que no sea muy pesado para ustedes, que se llama, que es trabajo de parto. Y el día viernes llevamos mecanismo de trabajo de parto y atención del mismo. Doctor, en la pregunta de Doctor, hemoglobina buenas noches. normal, Una consulta. mande, mande. En el CLAP está como solicitud del estreptococo beta. ¿Cómo se hace la solicitud o cómo se realiza ese, o cómo se llena en la historia clínica? Deberían poner El, palomita. No he puesto ahí. Es lo que debería hacerse. No colocar el, X, dicen, ¿ya? O no deberíamos de rayar. Está mal elaborado. Eso es por la historia clínica perinatal, y lo que rige, que se llama la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, yo siempre le pongo palomita, que es lo que dice no, que doctor, deberíamos. perdón, doctor, otra vez mal me he formulado la pregunta. ¿El estudio cómo se solicita para ese acápite? Eh, En realidad, la tarjeta tiene que haber en un centro de salud, doctor, donde vayan a atender paciente embarazada. No es que se solicita. Tiene que haber un stock de tarjetas de control prenatal en un lugar. Donde aquí, por ejemplo, en el SUS es solamente pedir laboratorios y ecografía. Es lo que pedimos. ¿Hasta qué mes se puede realizar la toma de PAP, doc? Lo ideal es el primer trimestre. Lo ideal es el primer trimestre. Doctor, en la pregunta de hemoglobina normal en una paciente embarazada, ¿cuál era para usted la respuesta correcta? Ustedes han visto bastante bien, doctores, o deben saber bastante bien que los niveles de hemoglobina también interfieren en función a la altura. Tener 12 miligramos para abajo, aquí entre comillas, sí es anemia. 12 miligramos para arriba es anemia, digo, 12 miligramos para abajo es anemia, ¿ya? 12 miligramos para arriba, perdón, es no anemia. Doctor, ¿puede explicar la tocólisis? Está ahí. Actualmente utilizamos tres medicamentos. Es indometacina, nifedipino y atosiban. Aunque en nuestro medio no tenemos atosiban. El que utilizamos es más el nifedipino con el esquema que les dije hace un momentito, tanto dosis de ataque como de mantenimiento. ¿Qué indicaciones tiene el citrato de clomifeno? Es inductor de la ovulación, es para tratamientos de fertilidad. Doctor, una de las principales razones para que la paciente embarazada consume el ácido fólico antes y durante el control prenatal es para prevenir la separación temprana de la placenta. En un flash nos pusieron que esa respuesta, pero hoy nos indicó que es para prevenir defectos del tubo neural. En realidad, doctores, es muy favorable para defectos del tubo neural, ¿ya? Esa es la respuesta de su bibliografía. No hay otra respuesta en su bibliografía. Hoy en día, o sea, la ventaja del doctor Gastón es que los prepara también para adelante, para que sean médicos competentes, ¿no? Sí interfiere también para defectos de placenta. No lo puedo negar.
Doctor, no me deje entender. La prueba de estreptococo del grupo B se realiza en Bolivia. Es con cultivo. Se debería hacer cultivo para estreptococo del grupo B. La mayor parte de nuestros laboratorios no tienen los reactivos. Es utópico pedir, entre comillas, estreptococo de nuestro medio. Bueno, sí, creo que se acabaron las preguntas. Si es que no hay otro particular, doctores, bueno, creo que es una buena carta de presentación de la institución, ¿no? Tenemos múltiple material como para que ustedes puedan aprovechar de resolverlo y puedan salir adelante en este examen. Cada año hay más estudiantes y más postulantes para las plazas que hay, de modo de que el único detalle para salir adelante son los mejores. Y para eso estamos acá, para prepararnos. Si no hay otro particular, doctores, me despido de ustedes. Tengan muy buena noche. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches.